Buenas tardes, soy el doctor Humberto Gullet, cirujano, 29 años de guardia del Hospital Central, 16 años de jefe de guardia, y voy a hablar en este caso de trauma abdominal. Espero ser didáctico y quedo a su disposición para la posteridad de cualquier tipo de duda que tengan, de hacérmela llegar. Con gusto lo contestaré. Se producen alrededor de 7.000 muertes por año en accidentes viales. Esto solamente si tenemos en cuenta de la muerte en el sitio del accidente. Si nosotros valoramos el periodo de 30 días posteriores, es decir, los que sobreviven al momento del accidente, hasta el mes, estas cifras se incrementan un 33%. Casi la mitad de estas muertes se producen por hemorragia severa y shock hipovolémico. La gran mayoría de ellas en el sitio del accidente. Pero la hemorragia severa y el shock hipovolémico generan un descontrol de todos sistemas y órganos en el cuerpo que posteriormente complican las distintas evoluciones de los demás órganos que han sufrido isquemias severas y que complican la evolución del paciente. Por eso se incrementan a 9.300 durante el primer mes. Se le agrega también la sepsis, otras cosas. Pero recuerden lo de la hemorragia porque lo vamos a ver al final de la clase. En cuanto a los mecanismos de lesión, tenemos que tener en cuenta la intensidad de la energía recibida. La desaceleración brusca genera en el accidente vial o en la caída de altura un desprendimiento, desgarros, perforaciones de órganos huecos que provocan severos traumas, ruptura de órganos sólidos, etcétera, etcétera. Localización anatómica impactada. ¿A qué me refiero con eso? No es lo mismo centro abdominal que periférico, que subcostal, que pelviano. Esto es importante tener en cuenta. La inadvertencia de las lesiones, de la lesión por lesiones o concomitancias asociadas. Hay momentos en que el politraumatizado genera una inobservancia del trauma abdominal, porque el paciente no está hipovolémico o no está de alguna manera comprometido en forma directa el abdomen, no hay marcas en la piel y demás, pero tiene trauma abdominal severo, entra con insuficiencia respiratoria o con un trauma cráneoencefálico severo, con inconsciencia o alteraciones de la conciencia. Y el trauma abdominal pasa desapercibido. En realidad el paciente no estaba hipovolémico, pero sí estaba perforado, por ejemplo, o tiene un síndrome compartimental que pasa desapercibido o se desarrolla con el tiempo. Todas esas lesiones asociadas, con concomitancias asociadas, generan un aumento de la morbilidad a mediano y largo plazo en la evolución del paciente. Lo mismo que la alteración de la conciencia. El individuo que está en shock o el individuo que está con un trauma encefalocraniano grave o que está drogado, alcoholizado, que no puede expresar su dolorimiento por lesiones medulares también, la otra, o de columna torácica o cervical. Todas esas son lesiones que impiden o no facilitan el diagnóstico del trauma abdominal grave y que a la larga, como les decía recién, complican la evolución del enfermo. Bueno, nosotros tenemos ante nosotros un paciente politraumatizado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nunca olvidar. Nos cansamos todos los docentes de repetir siempre lo mismo. Ante un politraumatizado, seguir las reglas del A, B, C, D y E. Nunca olvidar esta regla, aunque se haga un poco en mayor o en menor orden. Tenemos que cumplir con el A, B, C, D. Control de columna cervical y vía aérea, respiración, aparato circulatorio, etc. Todo lo tenemos que hacer. Aunque venga con abierto el abdomen y eviscerado, hacer A, B, C y D y E, porque es la regla y no se nos va a escapar nada y no vamos a generar nosotros daños agregados a la praxis médica. Siempre sigamos esto y generalmente o nunca nos vamos a equivocar. Solo a los efectos didácticos, como siempre, clasificamos las lesiones para recordarlas y sistematizarlas en nuestra mente.
De esta manera no nos olvidaremos y podremos explicar claramente a la presentación de un enfermo. En este caso, en el trauma abdominal, podemos clasificarlos en cerrados, que son la gran mayoría, 80%, o abiertos, dependiendo o no si tienen lesión cutánea. Cuando hay lesión cutánea, la amplia mayoría, el 80%, las lesiones son generalmente 40% del vaso, 35% de hígado, 15% de intestino, 15% de hematomas retroperitoneales. Los traumatismos abiertos, es decir, aquellos que constituyen el 20% de los traumas abdominales, son los que tienen lesión cutánea, como les decía recién, y pueden dividirse en dos subgrupos, los penetrantes y los no penetrantes, dependiendo o no si la lesión ha perforado el plano peritoneal o no, teniendo en cuenta que los penetrantes, la lesión ha invadido la cavidad peritoneal. Tenemos una primera imagen con un trauma que ¿cómo lo clasificaríamos? Evidentemente tiene leves escoriaciones, no tiene la piel abierta, por lo tanto es un trauma abdominal cerrado. En esta segunda imagen podemos observar un trauma abdominal que tiene la lesión cutánea abierta, por lo tanto es un trauma abdominal abierto. Y por las dimensiones del arma blanca podemos ver que ha penetrado la cavidad peritoneal a tal punto que ha eviscerado una parte del hipoplón, aparentemente. Por lo tanto, es un trauma abdominal abierto penetrante, por definición. Otro ejemplo de trauma abdominal, en este caso se ven lesiones perforantes de arma de fuego, incluso con halo de ahumamiento, y es decir que una herida de arma de fuego a quemarropa, digamos, de muy cerca, y es el ejemplo para clasificar a este trauma abierto como porque tiene lesiones cutáneas y penetrante porque evidentemente ha penetrado la cavidad peritoneal. Si le hacemos una radiografía de abdomen a este paciente, no la tengo aquí, pero tenía un gran neumoperitoneo por perforación del colon transverso. Recuerden siempre que en medicina, se los digo siempre a los inminentes colegas que tenemos como alumnos, para tener éxito en la terapéutica primero tenemos que acertar en el diagnóstico, y para tener un buen diagnóstico tenemos que sospecharlo. De tal manera que hay que sospechar en el caso de trauma abdominal cuando. Bueno, acá tenemos una lista de elementos que hacen sospechar. La marca directa en el abdomen, casi una obviedad. Cuando el paciente está inconsciente, que no se nos pase, que tiene un abdomen o un tronco que evaluar. Las lesiones adyacentes, lesiones costales, lesiones de columna, marcas en la piel, todo eso. El examen físico, cuando el individuo está lúcido, cuando nos genera dudas, hay que insistir y descartar el trauma abdominal grave. Cuando hay dolor, obviamente, reacción peritoneal, y ni qué hablar cuando hay inestabilidad hemodinámica, descompensación con hipotensión o taquicardia severa. Estos son los elementos que tenemos que sospechar. Acordémonos, si hacemos el ABCDE, no vamos a errar y lo vamos a diagnosticar. Y una vez que hemos sospechado, vamos a solicitar el examen complementario correspondiente, porque si no sospechamos, no solicitamos exámenes complementarios. Entonces, ¿qué tenemos a mano en nuestra tecnología siglo XXI para confirmar nuestra sospecha de lesión abdominal? Dos elementos, la ecografía y la tomografía computada. En este caso, la ecografía o EcoFast, que no significa rápido, como lo estarán leyendo ahí, es una sigla, es rápida, es fácil, es no invasiva, es altamente sensible para fundamentalmente descartar líquido libre en la cavidad abdominal, y ese es el objetivo, pero también tenemos que tener un buen ecografista, por más que tengamos un buen equipo. Y es inespecífica, no sabemos qué líquido hay. Se perforó el hígado, el vaso, hay sangre. Se perforó el intestino, hay líquido. Se perforaron la vejiga, hay orina. Entonces, es inespecífica, pero nos habla de que hay algo está roto adentro. Esto es muy importante. Y el fase extendido, que es la ecografía a los órganos sólidos, a ver si tenemos lesiones de ruptura parenquimatosa hepática, esplénica, renales, y si podemos ver las bases de las pleuras también. Esto es muy importante. Ese es el EcoFast.
Recuerden que yo siempre lo pregunto y no es una ecografía rápida. La tomografía es para otro tipo de pacientes, ya discriminaremos cuál. La pedimos cuando estamos sospechando y en ciertas condiciones de un trauma abdominal. Eh, es específica, ¿por qué? Porque nos va a decir qué está lesionado, qué región anatómica o qué órgano. Es sensible porque puede ver líquido, puede ver aire, podemos ver la lesión propiamente dicha. No invade, no es operador dependiente porque la podemos ver todos los que queramos, las imágenes, pero genera un tiempo de traslado, un tiempo de realización, que puede ser costoso. También es cara, de tal manera que hay que valorar. ¿Y de acuerdo a qué? Al estado clínico del paciente. Lo paso a informar en la próxima diapositiva. Bueno, ya hemos sospechado lesión de trauma por trauma abdominal y tenemos que tomar decisiones a ver cuál de los dos elementos tecnológicos nos van a confirmar en nuestro diagnóstico. Como les dije recién, ¿cuál es el estudio inicial? ¿Ecografía, FAST o tomografía? Si optamos por un EcoFast es porque el paciente no permite hacer otra cosa, porque es un estudio rápido, inmediato, el paciente está inestable, por lo tanto no podemos trasladarlo a un tomógrafo, hacer la tomografía, porque podemos pagarlo muy caro y hasta aún con la vida del paciente si se nos choca o se nos muere en el traslado o durante la tomografía. Por lo tanto, primer elemento a tener en cuenta, elección del examen complementario. La elección del examen complementario de acuerdo a la estabilidad hemodinámica del enfermo. El enfermo aguanta tiempo, aguanta un procedimiento más de traslado y de mayor duración, vamos a tomografía. El paciente está inestable, está taquicárdico, está hipotenso, no, traemos el ecógrafo y que me hagan inmediatamente un EcoFast ahí en el shock room. ¿De acuerdo? Bueno, el paciente está hemodinámicamente inestable, no nos da tiempo para otra cosa, llamamos al ecografista, traen el equipo e inmediatamente nos informan si hay líquido libre o cómo están las bases, si es un fax extendido, cómo están los órganos sólidos. Si esto es negativo, quiere decir que las causas de inestabilidad hemodinámica, de taquicardia y hipotensión son de otro origen. Si es positivo, inmediatamente llamamos al cirujano. Probablemente o muy probablemente o casi seguro el paciente vaya a quirófano para ser explorado, a ver de qué se trata ese líquido libre. En el caso contrario, el paciente está estable, no está taquicárdico, no está hipotenso, nos da tiempo, lo llevamos al tomógrafo, con o sin medio de contraste endovenoso, depende de las condiciones y las circunstancias, le hacemos la tomografía. ¿Por qué? Porque el paciente está estable y no nos genera un riesgo inminente de shock o muerte. Hacemos la tomografía y puede ocurrir lo siguiente. Estando los resultados del tomógrafo, el cual es una imagen excelente, exquisita, específica, por lo tanto demostradamente ha sido clasificada como gold standard, si la tomografía es positiva, tiene un órgano roto o hay neumoperitoneo o hay abundante líquido o lesión compartimental y demás, va a generar una interconsulta con cirugía y probablemente el paciente sea operado. Y si es negativa, bueno, nos dirá que no tiene lesiones, que las lesiones son de otros compartimentos o sistemas, de otras regiones anatómicas del cuerpo, y si el paciente se irá de alta o con nuestra tranquilidad o quedará internado para observación. Bueno, al paciente, como ha venido evolucionando en forma estable, hemodinámica, tenemos que llevarlo a una sala. No siempre es terapia intensiva, en general es una sala común, en donde hay enfermeras escasas o enfermeros y estos se atienden a varios enfermos, no le van a poner el ojo específicamente a este paciente.
más allá de las instrucciones que nosotros hagamos. Así que estos pacientes tienen que ser observados por nosotros, por el ojo médico, más que por el ojo del personal de enfermería. Recuerden siempre esto. ¿Qué significa internación y observación? ¿Internarlo y quedarnos tranquilos, no lo vemos hasta el otro día? No. Internación y observación significa un control horario de accesos, de las vías, de las sondas, de cómo están los signos vitales, si hay taquicardia, si se hipotensa, si está febril o afebril, un hematocrito seriado que puede ser cada 3 o 4 horas, el control de la diuresis con la colocación correcta de la sonda para medirla, auscultación pulmonar, acuérdense que hay derrames hemotórax o neumotórax secundarios que se producen después y que pueden ser peligrosos. Inspección y palpación del abdomen, le duele más, le duele menos, cómo se siente señor, evaluamos la posibilidad, le hacemos una nueva ecografía a ver si hay líquido ahora, porque puede ser una microperforación y no haber líquido inicial, entonces todo eso significa internación y observación. No, lo interno son las 6 de la tarde, lo vengo a ver a las 8 de la mañana el otro día a ver cómo está, porque nos podemos encontrar con un paciente grave o muerto. Bueno, al paciente le hemos hecho una tomografía computada de abdomen. Y se lo he hecho en forma esquemática y no les he puesto una verdadera tomografía para que ustedes puedan evaluar con esquema eh, cuáles son los órganos que nosotros vamos a pesquisar y evaluar. El vaso rosado, el hígado verde, el colon dibujado con sus austras colónicas que atraviesa todo el abdomen de derecha a izquierda, y una línea azul irregular que marca el límite entre cavidad peritoneal y retroperitoneo. En el retroperitoneo hay elementos que son muy importantes. Estos que parecen Pac-Man anaranjados son los riñones, el azul la vena cava inferior, la roja la aorta, todo compactado contra la columna y ajustado por adelante con la línea azul irregular que les decía, que es el peritoneo parital posterior. ¿Por qué les pongo esto así? Porque es mucho más fácil. Si yo estuviera en clase les pongo tomografías diversas, pero yo no estoy, ustedes me están escuchando solamente, entonces creo que la forma de esquema es más didáctica. ¿Y por qué insisto en el retroperitoneo? Porque está ahí, está en lo profundo, está difícil de palpar, tiene la columna detrás, las costillas flotantes, de tal manera que lejos de la piel y de la mano del evaluador, y porque lo que es intraperitoneal es más accesible tanto a los exámenes complementarios, sobre todo el ECOFAST, como también a la semiología, obviamente, y puede pasar desapercibido y le puede costar la vida al enfermo. El retroperitoneo está compactado entre el peritoneo parital posterior, que es la línea negra y está marcada en la diapo, y la columna. La columna, los grandes vasos, y aloja en su interior órganos sensibles y sensibles de ser dañados y sensibles de generar una potencial lesión mortal. Tenemos órganos sólidos y tenemos órganos huecos. Entre los órganos sólidos tenemos los riñones y tenemos el páncreas. Entre los órganos huecos tenemos los grandes vasos, vena cava inferior y aorta, y el intestino, sobre todo la primera porción, la segunda, la tercera y la cuarta porción del duodeno, que no van a generar un neumoperitoneo, no van a generar un derramamiento intraperitoneal de líquido biliopancreático, gastrobiliopancreático, y que generan alrededor de sí mismos una infección severa que, diagnosticada tardíamente, es mortal, sobre todo después de las 24 horas. Entonces, recuerden siempre, y se los he puesto como el mejor ejemplo, porque es mucho más fácil diagnosticar un vaso roto, o un hígado roto, o una perforación de yeyuno, o de colon. Pero una perforación
un hematoma del duodeno como órgano hueco con contenido séptico, o una lesión renal, o ni qué decir pancreática, con toda la capacidad enzimática deleteria que tiene el páncreas, derramándose a la grasa retroperitoneal y a la periferia, constituyen una asociación que rápidamente puede terminar con la vida del enfermo, generar falla multiorgánica y matar al individuo. Se los dejo como el peor ejemplo y para que no lo olviden nunca. Recuerden el retroperitoneo, recuerden de evaluarlo, piénsenlo y no se nos va a pasar. Al principio de la clase les dije la causa más grave que termina con la vida del enfermo en el mismo instante del accidente es la hemorragia y el shock hipovolémico. Se los retraigo ahora porque ustedes van a, para que ustedes reciban en la guardia del hospital cómo valorar un paciente que ha tenido una hemorragia o que la está teniendo en ese momento. Como es la causa más frecuente de descompensación y la más inmediata, la valoración hemorrágica es importante que recuerden, la hipovolemia provoca tres situaciones: vasoconstricción para tratar de evitar la hipotensión, la taquicardia que es compensadora de la primera y una hipoxia generalizada de tejidos y órganos que es la que a la larga lleva al shock y que genera una acidosis metabólica, es decir, una alteración del medio interno. ¿Cómo valoramos cuánta sangre administrarle al enfermo? De acuerdo a la capacidad clínica, a la evaluación clínica. Es decir, nosotros no vamos a decir traigan 1 litro de sangre o traigan medio litro de sangre o 2 litros de sangre. Primero vemos qué grado de hemorragia de acuerdo al estado clínico del enfermo. Y de ahí pedimos 1, 2, 3, 4, 10 unidades. Nosotros vamos a mantener una manifestación clínica mínima o inexistente cuando nosotros tenemos un paciente asintomático, que es sano previo, no tiene preexistencias, dependiendo de si es un individuo sano, como les decía recién, o si tiene preexistencia. Si es un paciente que es un anémico porque es un renal crónico y ha tenido 400, 500 centímetros cúbicos de pérdida, es una cosa. Pero si es un paciente sano, joven, a ese paciente no se le hace nada. Y nosotros seguimos teniendo una pérdida de 450 a 750 centímetros cúbicos y la conducta es distinta. Al anémico lo transfundimos, al otro no. Solamente lo compensamos con cristaloides. Nosotros tenemos un paciente con taquicardia, taquipnea, se nos ha caído un poquito la máxima, está en 100, cuando era un paciente que tiene 12,8, 13,8. Está ansioso, a veces agresivo, hostil. Le colocamos la sonda vesical y está orinando bien en tiempo y forma. Bueno, entonces sabemos que ha sangrado, hemos detenido la hemorragia dentro de nuestras posibilidades y lo estabilizamos con fluidos. ¿Qué fluidos? ¿Pedimos sangre? Empecemos con cristaloides. Nosotros clasificamos a este paciente de acuerdo a su grado clínico, a su evaluación clínica, como grado 2. No ha perdido más de 1,5 litros de sangre. Generalmente le damos cristaloides. Persiste, siempre y cuando hemos cerrado la canilla, ¿no es cierto? Es decir, ya no está sangrando. Persiste con las manifestaciones clínicas, agregamos sangre. Siempre con hematocritos iniciales y posteriormente seriados. El paciente ha tenido una hemorragia, la está teniendo, la detenemos, condición indispensable. Está taquicárdico con más de 120, está taquipneico, 40 de frecuencia respiratoria, está hipotensio con una caída máxima de la TA máxima bien evidente, por debajo de 90, 70, 80 milímetros de mercurio, está confuso, con una diuresis disminuida, no orina pero poquito. A este paciente ya lo catalogamos como este paciente ha perdido más de 2 litros. Entonces le vamos a reponer entre cristaloides y sangre a valores de 3 por 1. Cada 1,5 litros de cristaloides, medio litro de sangre. ¿De acuerdo? Ese es el grado 3 de la hemorragia. Acuérdense, el paciente está ahí con una caída de la máxima, está taquicárdico, está confuso, ha perdido más de 2 litros. Inmediatamente pedimos
sangre y cristaloides. Y administración de cristaloides a chorro, bueno, ya lo saben eso, por el ATLS, vías de acceso múltiples, fluidos a demanda, de acuerdo a nuestra orden. El paciente que viene con una taquicardia importante, más de 140, que está agitadísimo con una gran taquipnea, que está hipotenso con la máxima es una caída severa, 40, 50 de máxima, la mínima a veces no es detectable. Este paciente ha perdido casi la mitad de la volemia, seguro, más de 2 litros, de tal manera que el paciente está obnubilado, por supuesto sus neuronas no están funcionando, está soporoso o inconsciente. La diuresis es nula, es decir, no tiene presión de filtración en la nefrona, de tal manera que el tratamiento es inmediato, ya lo hemos repetido hasta el cansancio, vías múltiples, gruesas, cortas, cristaloides a chorro y sangre también a demanda, muchísima, la cantidad necesaria para. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Este paciente es gravísimo. El estado es gravísimo. Un paciente que viene sin pulso, sangrante o que ha sangrado, nos dicen en el médico evaluador que ha hecho el traslado, la pre-H, la prehospitalaria, que no tiene tensión arterial detectable, que está inconsciente, es un paciente que ha perdido más del 50% de la volemia y es una muerte inminente. A este, con todo, no hace falta ni que les diga, sangre, cristaloides, fluidos de la cantidad y volumen necesario para tratar de que sobreviva a este momento. Siempre tratando simultáneamente que un cirujano le detenga la hemorragia activa. Esto es para que lo recuerden. Las preguntas de exámenes también pueden estar dirigidas a esto. Si usted recibe un paciente de tales y tales características con el antecedente o de hemorragia o con la hemorragia activa y que presenta esta tensión arterial, que presenta este estado de conciencia, ¿en qué piensa? ¿En qué grado de hipovolemia está? ¿Y con qué reemplazaría esta pérdida? Estas son preguntas de exámenes. Bueno, ha sido todo. Muchas gracias. Cualquier cosa, estoy a sus órdenes y disposición para responder dudas.